Hola, bienvenidos a su canal de testimonio. ¿Estás listo? Bueno, comenzamos. ¿Qué tal? Qué bueno que sigues en el canal porque tengo algo que decirte. ¿Cuántas veces van que te digo que des tu testimonio y no has hecho caso? Bueno, pues ahí está el número de teléfono. El tiempo se está acabando, el tiempo pasa y cuando tú lo quieras dar, a lo mejor ya no se va a poder. Así que es el momento de hablar. Ahí está el número de teléfono y en este momento que acabes de escuchar este comercial, necesito que me llames o mandes un mensaje. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que está esperando tus palabras, está esperando escuchar que Dios está vivo y lo que hizo en tu vida para que cambien sus vidas. Y tú no lo estás haciendo, te estás durmiendo, estás flojeando. Así que por favor, llámame, manda un mensaje y grabamos tu testimonio. Ahora, ¿estás listo para escuchar algo sorprendente? Pues prepárate, porque comenzamos. Gracias, Arturo. Pues sí, Claudia Ortiz, casada con José Luis Salazar, tengo 3 hijos, tres bendiciones enormes, un varón y 2 señoritas, bueno, señoras ya casadas. Tengo 5 nietos, para gloria de Dios. Y bueno, yo conozco a mi esposo desde los 15 años. Él era el dirigente, quien coordinaba un grupo de renovación cristiana de jóvenes en esa época, hace 40 años, no sé, bastantes. Y yo conozco a mi esposo en la iglesia y desde ahí fuimos amigos y posteriormente, años después, pues Dios nos unió en matrimonio. Y desde entonces nosotros siempre trabajamos para el Señor en diferentes grupos, pastoral familiar, renovación, dinámicas matrimoniales. Y justamente estando pues en uno de esos servicios donde éramos los líderes de un grupo de matrimonios, pues mi esposo tiene una relación con una persona que pertenecía al mismo ministerio y pues ahí empieza toda esta historia. Y bueno, pues servíamos al Señor en este grupo de matrimonios. Yo me sentía muy bendecida, tenía en este tiempo 20 años de matrimonio, ahorita voy a cumplir 34 años de matrimonio, es decir, que hace 14 años casi sucede esto, y me sentía sumamente bendecida, me sentía que tenía un matrimonio, 0 problemas, con hijos, 0 problemas, con un esposo devoto, creyente, que trabajaba para el Señor, muy dedicado a su familia y a las cosas de Dios. Y yo misma me llegaba a preguntar qué había hecho yo de bueno en la vida para que Dios me premiara o me bendijera con esta familia, con todas estas bondades. Cuando nosotros iniciamos nuestro matrimonio, pues éramos un matrimonio con muchas carencias económicas, tuvimos muchas dificultades económicas y mi esposo fue prosperando poco a poco y en este momento en que surge esta situación, pues éramos una familia muy próspera, con buenos recursos, llevaba una vida bastante holgada y con lujos. La verdad que pues empezamos a tener lujos a los que yo no estaba muy acostumbrada porque pues veníamos, les decía yo, de tener muchos problemas económicos. Y reconozco que pues empecé a hacer gala de esas bendiciones. Empecé a sentirme sumamente afortunada y pues perdí el piso. Pero en este momento yo no me había dado cuenta, yo seguía con mi vida, yo además sentía que tenía una muy buena relación con Dios porque
lo servía porque trabajábamos para él, porque si no oraba, aunque quizá no eran oraciones de tiempo, de buen tiempo, de tiempo efectivo, pero oraba, íbamos a misa, entonces creía que yo tenía una buena relación con el Señor. De repente, en mi matrimonio, mi relación con mi esposo, empecé a sentir que él ya no era el mismo, que pues discutíamos lo que generalmente no hacíamos, porque yo les puedo decir que pues en los 20 años, quizá contada las veces en que tuvimos problemas fuertes, entonces empezamos a tener discusiones por cosas insignificantes. Yo lo notaba diferente, pero pensaba que eran presiones del trabajo, porque en ese tiempo él ocupaba un muy buen puesto en una constructora, en una desarrolladora. Pensaba que eran presiones del trabajo, que era situaciones que podían ser cotidianas y no le tomaba mucha importancia. Sin embargo, empecé a sentir así algo en mi corazón que no estaba del todo bien, pero acallaba las voces de mi interior, pensando que era solo algo momentáneo. Y él, les decía, yo teníamos este grupo de matrimonios donde además de compartir la palabra y de trabajar con ellos la parte espiritual, pues teníamos convivencia personal, se hicieron amigos, buenos amigos de nosotros, de la familia, y nosotros de sus familias. Nuestros hijos compartían con sus hijos, era un grupo muy, muy hermoso. Entre este grupo estaba la que había sido hasta entonces mi mejor amiga, 20 años también de amistad. Sus hijos y mis hijos eran como primos, se decían primos. Éramos muy, muy allegadas, llegamos a viajar juntos, a hacer muchas cosas juntos. Y yo notaba ya cierta afinidad entre mi esposo y esta amiga, y empecé a sentir algo en mi corazón, pero le repito, yo callaba esto, no le daba pie a mis pensamientos, y mucho menos los alimentaba o los hacía crecer. Bueno, pues resulta que yo tenía en ese tiempo, siempre me han gustado las mascotas, me gustan mucho los animales, y yo había rescatado a una gatita que tenía otros gatitos y perritos, pero yo había rescatado a esa gatita, y un día le dije a mi hija, oye, fíjate que no tenemos fotografía de esta gatita. Ya tenía como un año en casa, pero nunca le había tomado una foto a esta gatita. Y estaba ella acostada en el cuarto de mi hijo, del varón, y le dije a mi hija con mi celular le tomara una fotografía. Ella le tomó la foto a la gatita, y revisando la foto, mi hija me dijo, mira, ma, el cuarto de mi hijo estaba en la segunda planta, en una planta. Atrás de la ventana, pues no había nada, estaba en segundo plano, no había nada. Y me dice, mira, mamá, y entonces veo la foto, la hago un poco más grande, y veo que hay un rostro muy desagradable atrás de la ventana, cuando obviamente pues, no había nadie, ¿no? Hay un rostro, se ve un rostro bastante claro, observando hacia nosotros, y era un rostro desagradable. Entonces yo en ese momento le marqué a mi esposo y le dije, oye, tomé esta fotografía, pasó esto, obviamente no hay nadie, no hay ni manera de que estuviera alguien ahí. Y me dijo, mándame la foto, yo le mandé la foto, él la imprimió e inmediatamente se la llevó al padre, que era el líder en ese momento del grupo de matrimonios, amigo nuestro también,
y se la lleva al sacerdote y el sacerdote la ve y le dice, bueno, pues esto es el rostro de un espíritu maligno y no solo hay eso, sino si tú te fijas, había otras cosas desagradables también en la fotografía que en el teléfono celular no se notaban, sino solo en la impresión. La verdad sí nos sacó de balance. Entonces, el padre le recomendó que buscara, a mi esposo nos recomendó que buscáramos un padre liberador. Este padre fue a la casa de ustedes y pues hizo las oraciones, no hubo gran cosa, habló con todos nosotros y cuando se despedía nos dijo que teníamos que ir a confesarnos todos y que alguien en la casa estaba haciendo algo indebido porque había una manifestación, que algo no estaba funcionando bien. Pues yo, obviamente, lo primero que pensé fue en mis hijos, honestamente, ¿no? Algo que no estuvieran haciendo bien. Lo platicamos y ellos, pues, decían, no, o sea, todo bien. Y el domingo fuimos todos a confesarnos. Cuando regresamos de la confesión, mi esposo, se bajan los muchachos del carro y mi esposo me dijo, tengo que hablar contigo. Cuando él me dice, tengo que hablar contigo, en ese momento, me di cuenta de todo. En ese momento es como si la venda de los ojos se me cayera, como lo que Dios me había estado tratando de alertar y decir, yo en ese momento lo tomé en cuenta y obviamente no quiso hablar en casa, nos fuimos a un lugar a donde nos sentamos en un restaurante a tomar un café, pero yo sabía perfectamente lo que él me iba a decir y mi mundo ahí ya estaba colapsado. Me siento en el restaurante y me dice, bueno, es que el padre me dijo que te dijera esto y me dijo, hay alguien que me inquieta. Y yo le dije, yo ya sé quién, y le di el nombre de esta persona y me dijo, sí, efectivamente. Y pues bueno, hermanos, imaginarán cómo me puse yo, muy mal. Mi mundo se derrumbó. Y él me pedía disculpas y yo le dije, necesito procesar todo esto. Y fuimos para la casa, pues ya anoche nos acostamos, él acostado me volvió a pedir perdón y yo le dije que sí. Solamente le pregunté en qué había pasado y me dijo que solo habían estado saliendo juntos, pero que solo había sido eso, ¿no? Salidas y que no había pasado nada. Pues yo quise creerlo y siguió funcionando mi matrimonio. Por supuesto que pues yo fui a hablar con esta persona, fue la única vez y la última vez que yo hablé con ella. Le fui a decir que pues yo sabía lo que ya estaba pasando, que mi esposo me lo había confesado. Ella me dijo, no sé de qué me hablas. Le dije, sí, sabes de qué te hablo, sabes perfectamente. Y mis últimas palabras fueron, me tomaste el pelo a mí, le puse engañar a todo el mundo, pero a Dios nadie lo engaña. No te vuelvas a acercar jamás ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a mi hogar, que es un hogar bendito. Y me fui. Y pues creí que ya ahí había acabado todo. Obviamente mi esposo ya no quiso seguir en esa casa. Hicimos las gestiones para habitar una nueva casa. Encontramos una casa mucho más bonita, mucho más grande, pues una casa soñada, y nos mudamos pensando que el mal se quedaba allá y nosotros ocupábamos un nuevo hogar. Sin embargo, pues yo veía a mi esposo, entonces mis ojos empezaron a abrirse, empecé a clamar, a pedir ayuda a Dios con intensidad y como se debe orar.
y mis ojos empezaron a abrirse. Me daba cuenta de la soberbia que estaba mi esposo haciendo, repito, gala de las posesiones materiales. Pero yo en mi corazón quería creer que era solamente soberbia y que pues no toda esta situación con esta persona había quedado atrás. Y así pasaron algunos meses de esto. Iba a comprarse un carro nuevo, yo lo acompañé y estaba comprando el auto cuando yo veía cómo ensoberbecido estaba comprando el auto y mi corazón se angustiaba, pero lo acallaba y me decía a mí mismo, a mí misma estoy orando, esto va a pasar. Al siguiente domingo fue Día del Padre y bueno, le hicimos una fiesta en casa a mi esposo, invitamos a mi familia política y yo de verdad veía toda esa presunción de lo que teníamos delante incluso de su familia. Nos fuimos a acostar esa noche, le di el beso de buenas noches y justamente yo de repente, justo puntito a las 3 de la mañana, desperté muy sobresaltada y me paré y tomé el celular de mi esposo, me metí al baño. Mi casa tenía, en ese tiempo, en la casa que vivía, que les comento, tenía un vestidor muy grande y me encerré ahí y empecé a checar su celular, pero él tenía un celular muy moderno y yo nunca he sido muy tecnológica y no encontraba nada y no podía acceder a algunas cosas. Entonces, cuando se despierta mi hija, la del medio, ella se despertaba muy temprano a las 4:30 porque el camión de la escuela pasaba por ella a las 6 de la mañana, entonces le fui y le dije, quiero entrar a los mensajes de tu papá, y me preguntó, ¿por qué, mami? Le dije, no, solamente quiero entrar porque han estado sonando los mensajes, no era verdad. Entonces ella me mete, porque ya saben que los chavos para eso son muy buenos, ella me mete y me regreso al baño y veo un mensaje para esta persona que no había podido salir, que se quedó atrapado, por lo tanto no lo pudo borrar porque él tenía todo borrado. Y pues me doy cuenta que ellos siguen, que tienen una relación. Pues esperé a que mis hijos se fueran a la escuela y cuando lo desperté, pues lo encaré, lo abofeteé incluso, lo reconozco, y le dije que en ese momento marcara a esta persona y le dijera que todo bien, que yo ya me había dado cuenta y que hasta ahí quedaba. Él marca, o finge que marca, la verdad no sé, y dice esto, cuelga, y me doy cuenta que tengo un problemón. Y me doy cuenta que esto no era como yo creía. Sin embargo, él vuelve a pedir perdón, un perdón tibio, un perdón X, y seguimos. Y llega, no sé, otra fecha, tenemos una discusión. Para esto, yo honestamente no me comporté como, si ustedes ven ahora nuestros videos y puedo, cuando aconsejo, pues no me porté como una mujer que hubiera perdonado, que tratara de restaurar su matrimonio, sino me porté como una víctima, donde pues ocupaba algunos momentos como para dejarle ir a algunas cosas venenosas, como haciéndome la víctima. Y bueno, un enero 28, me dice que ya no puede más, que ya no me quiere. No, perdón, no es así. A mí me gusta también mucho ir a museos. Él me invita un domingo al museo, vamos juntos al museo,
Y antes de bajarnos del coche para entrar al museo, él me dice que íbamos platicando muy a gusto y nos quedamos en el coche platicando y nos quedamos mucho rato platicando en el coche. Él ahí me dice cosas muy hermosas y me dice, tú eres el amor de mi vida. Clau, quiero decirte que tú eres el amor de mi vida. Y yo le dije, tú también, nos abrazamos. Y estuvimos mucho rato platicando, ni nos bajamos al museo cuando nos tuvimos que regresar a casa, dando un rumbo favorable a la familia. Eso fue el domingo y al siguiente domingo él me dice que se tiene que ir de casa porque ya no aguanta. Pero ¿cómo? O sea, si hace 8 días me dijiste que era el amor de tu vida, no estoy segura de lo que dije, no, me necesito ir porque déjame irme. Y en un mes me dijo, o regreso para siempre o no vuelvo. Yo había estado ya, le decía, orando más. Entonces yo le dije, los problemas en familia no se arreglan así, no se arreglan huyendo, no es la manera, pero tampoco puedo tener a nadie a fuerza aquí. Si tú crees que tienes que irte, no puedo tenerte a fuerzas aquí, no es la manera, pero vete, porque a fuerzas aquí en esta casa no está nadie. Y él se va y va a ver a los muchachos, va a la casa, pasa el mes y él al mes llega, justitito al siguiente mes él llega y me dice que ya no me quiere, que ya no siente nada por mí, que no tiene nada que ver con nadie, que aquello ya había terminado, pero que él se ha dado cuenta que ya no me quiere, que tiene que irse para siempre porque ya entre nosotros no hay nada y que lo siente mucho. Entonces le dije, no hables por los dos, no me digas que ya el amor se terminó, porque el amor es una decisión y yo he decidido quererte para toda la vida. Estás hablando por ti. Amor aquí hay. Si tú no lo tienes es diferente. Dijo, pues entonces sí, no lo tengo yo. Le dije, no me vas a dejar darle esta noticia a los muchachos. Yo no es tu responsabilidad porque tú eres el que estás tomando una decisión. Le hablamos a los hijos, estábamos en mi recámara, los sentaron en la cama y su papá pues les dijo las mismas palabras, ya no quiero a su mamá, no es culpa de ella, ella ha sido una buena mujer, esto es cosa mía, pero ya no siento amor y ya me voy. Mi hijo, que en ese tiempo contaba con 18 años, se para, lo toma de la camisa y lo levanta, le va a golpear, él le dice, durante mis 18 años has predicado y has predicado el amor a Dios y a la familia y ahora vienes con esto. Y le iba a pegar y me pongo en medio de los dos y le digo, no, hijo, así no, es tu padre y lo respetas. Y bueno, él se dio la vuelta y se fue y dejó un caos en casa. Nuestros hijos y yo nos abrazamos, lloramos horas. Yo estaba inconsolable, ellos también. Estábamos incluso sentados en la alfombra todos abrazados, mis 3 hijos y yo, llorando con mucha amargura. Y yo les dije, necesito hablar con alguien, me siento muy mal. Mi hijo le habló a mi mami. Mi mami llegó y le dije, mi marido acaba de salir de casa, ya no quiere estar con nosotros. Y bueno, pues ella fue la primera persona que me dijo, tu lugar está en tu casa, esperar a tu marido, esto va a pasar, no te preocupes, seguramente está pasando por un mal momento, esto va a pasar y tú tienes que aguardar con paciencia en tu hogar, respetando tu hogar. Y bueno, yo jamás le conté a nadie, absolutamente a nadie, lo que había pasado entre mi esposo y la otra mujer, y menos a mi mami, y menos a mis hijos. Y entonces mi mami no sabía en ese tiempo, pues, lo que había atrás, pero ella me dice esto. Y se va, nos deja a los 4,
esa noche nos dormimos los cuatro en mi cama, como pudimos, abrazados. Yo obviamente no pegué el ojo en toda la noche, eso era un sábado, amaneció domingo a las 6 de la mañana en punto, me paré y me fui a la computadora a buscar algo, no sabía ni qué, pero necesitaba buscar algo que me mantuviera, no sé. Entonces, lo primero que busco es en catholic.net y ahí subo una oración. Digo, por favor, pido una oración, mi esposo acaba de salir de casa. Yo digo en esa oración, se fue porque me abandona por otra mujer, aunque yo creía que no, pero no sé, el espíritu me iluminó, no sé, pero yo lo escribí así, tal vez en mi interior lo sentía, pero mi cabeza decía que no, que eso había terminado y que, pues, mi esposo solo estaba teniendo un momento de desajuste emocional. Y escribo esto y alguien me escribe que, pues, si yo quiero salvar mi matrimonio, pues, tengo que luchar por él, ¿no? Encuentro en ese tiempo, no sé si recuerdan, había Messenger, no era como ahora el WhatsApp ni nada, sino un Messenger a través de la computadora, y encuentro una persona que estoy segura que Dios le envió y que quizá era un ángel, no sé, llamada Betty, y empieza a platicar conmigo. Yo le cuento pues esto, que mi esposo se fue, demás. Ella empieza a platicar conmigo, ella me dice que su esposo y ella también tuvieron una separación y que ella luchó y que se restauraron, y duró mucho rato platicando con ella de todo eso, de lucha, Dios tiene una respuesta, bla, 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 bla. Y entonces, pues, excuso decirles que yo le pido a esta chica que si me puedo yo comunicar después con ella. Ella me dice, claro que sí. Me dijo, vivo en Canadá, pero claro que sí, a través de este chat nos podemos seguir comunicando. Se despide de mí porque me dice que tiene que ir a darle desayunar a sus hijos, y yo subo y despierto a mis hijos. Como comentario, solo quiero decirles que volví a buscar a esta persona llamada Betty, nunca la volví a encontrar, nunca, nunca, nunca. Por eso digo que era un ángel del Señor. Y bueno, despierto a mis hijos y les digo, necesito hablar con ustedes. Les digo, aquí hay de dos sopas. Una es que, pues, nos sentimos abandonados y nos tiramos a la depresión, al alcohol, a las fiestas, quizá yo a buscar una persona que supla a papá. Vamos mal en la escuela porque no nos importa nada, porque el dolor nos gana, o la segunda sopa, que es luchar por su padre que está enfermo ahora. Yo hice una promesa ante Dios y yo le dije que en la salud y en la enfermedad, hoy su papá está enfermo del alma. La segunda opción es tomarnos de la mano de Dios y luchar por él y ser felices con papá, sin papá y a pesar de papá. Mis hijos obviamente habían crecido escuchando la palabra, habían crecido en la fe, y ellos me dijeron, mami, la opción que nos das, la segunda, queremos luchar por papá. Y pues bueno, hacemos un plan de oración, de rezo del rosario. Nos juntábamos en la noche para orar, hacer el rosario juntos. Íbamos juntos a misa y pues empecé a buscar quién me ayudara espiritualmente. Dios fue muy bueno porque empezó a poner personas a mi alrededor que me empezaron a direccionar. La primera persona que puso, bueno, yo en ese tiempo yo estuve trabajando en una escuela, yo soy maestra,
y estuve trabajando en una escuela donde trabajaba junto con la persona con la que mi esposo se involucra y con mi jefa, Betty Sandovalule, ojalá me estuviera escuchando, le mando un saludo. Y las tres éramos muy buenas amigas. Yo hablo con Betty y le digo lo que está pasando sobre esta persona. Ella era la jefa de las dos. Y me dice, Clau, tú dime, y en este momento la corro. Le dije, no quiero que hagas nada contra ella. Todo lo vamos a dejar en manos de Dios, solamente en manos de Dios. También les digo que esto fue inspiración porque pues la verdad es que mi corazón sí hubiera querido hacer muchas cosas, pero el espíritu estaba ya actuando y le dije, todo va a estar en manos de Dios, Él tiene que ser el que actúe. Voy a buscar a un sacerdote, voy y me confieso, y encuentro un franciscano, un padre muy ancianito, que también Dios lo bendiga donde quiera que esté. Me confieso con él y le cuento. Y ya saben, entre mar de lágrimas, porque yo ya en todo era entre mar de lágrimas. El padre me dijo, mi hija, aguarde, espere a su esposo lo que tiene es el demonio del mediodía, está secuestrado por el demonio del mediodía. Es la primera vez que escucho yo que alguien habla de un secuestro. Me dice, su esposo está secuestrado por el demonio del mediodía. Aguarde, luche, ore, acérquese a Dios, acerque a sus hijos a Dios y espere. Entonces, yo regreso a casa y empiezo a buscar si realmente existe el demonio del mediodía o es lo que solo, porque yo había visto en algunos programas que se mofaban y que hablaban como de mofa del demonio del mediodía, pero descubro que sí existe y que efectivamente ataca a los varones de cierta edad. Y me doy cuenta que puede estar pasando esto en mi hogar. Él me dice que lo que está sucediendo en mi hogar es un ataque del enemigo a mi hogar que quiere destruir. Entonces, pues me regreso con toda esta información, busco esta información, veo que es verdad, que sí existe eso y yo tengo mucho caos en la cabeza en ese momento, mucho ruido. Lo poco que hablaba con mi esposo, pues él me reiteraba que no iba a volver, que no iba a hacer nada, que no iba a pasar, que nunca iba a regresar, etc. Esto pasa algún tiempo, yo sigo orando y creo que es la primera vez que voy a contar esto. Creo que en mis otros testimonios nunca lo he contado, no sé. Pero esta amiga Betty, la que era mi jefa, y mi esposo también tenían amistad. Entonces, mi esposo y ella se hablan y mi esposo va y la busca, se hablan, se ven. Y él le dice a ella, la verdad, él le dice, pues la verdad es que tengo una relación con esta persona. Sigo teniéndola, estoy enamorado y me quiero seguir con ella y voy a hacer familia con ella. Porque yo en mi cabeza seguía creyendo, pues que él se había ido, pero que en realidad ya había terminado con esta persona. Entonces, me doy cuenta que ella me habla luego mi amiga y me dice, Clau, ellos siguen, tienen una relación. Y yo salgo de la casa de ella, porque voy a casa de ella a hablar con ella, cuando me dice todo esto, salgo. Tenía, hermanos, de verdad les digo, dolor de muerte. Yo no sé si alguien haya sentido este dolor, pues, o sea, me dice, ¿por qué lo comparas con un dolor de muerte? Sí, porque yo me sentía morir. Me costaba trabajo respirar.
de verdad se los digo, respirar me costaba trabajo. Llego a casa de mi suegra porque dije, bueno, es momento de pedir ayuda, de echar toda la artillería. Ahora sí, yo no había comentado nada. Mi esposo se había ido a vivir con mi suegra y mi familia política, que son gente buena, gente de Dios, pues se mantuvo totalmente al margen, pero al margen es decir, al margen, o sea, ni siquiera hablaron para ver qué está pasando, Claudia, qué sucede. Entonces yo dije, ellos tampoco saben, yo voy a echar ya toda la artillería en mano. Voy a hablar con mi suegra, entro con mi suegra, mi esposo no estaba porque se había ido a vivir con ella, y le cuento a mi suegra todo esto. Mire, suegra, esto, aquello, hay aquello, ellos sí, ellos han tenido ya una relación. Mi suegra me dice pues que ella no puede hacer gran cosa porque él ha manifestado que él no es feliz ya en la casa y que pues en la casa hay muchos problemas que incluso mi esposo ya le había dicho a ella que los hijos habían suplicado que nosotros nos divorciáramos porque había tantos problemas en la casa que ya era insostenible, que ella pues quería que su hijo también fuera feliz y que nosotros también, entonces que yo no me aferrara a esto, ¿no? Yo me saqué muchísimo de balance y le dije, no, esto todo no es cierto, no es verdad, eso no es así. Pero en eso llega mi esposo y me saca de la casa, me dice, vete. Furiosísimo, muy molesto porque yo había ido y me dice cosas muy, muy fuertes y muy feas. Yo les cuento esto porque ese fue creo que hubo 2 momentos o 3 momentos muy, muy fuertes durante todo esto. Y ese fue uno de ellos. En ese momento yo no puedo comer. No, la comida no me pasa. O sea, yo sí quería comer porque yo decía, no puedo dejar de comer, no me puedo morir, no quiero morirme, ni quiero enfermarme, tengo que comer, pero la comida yo me la metía a la boca y yo trataba de deglutirla y algo había en mi garganta que no permitía que pasara y la tenía que sacar porque se atoraba aquí, entonces la tenía que sacar. No podía respirar bien de la angustia y ese día fue una noche terrible. En la noche vuelvo a hablar con mi esposo me dijo, pues sí, efectivamente, hay esto, quiero hacer mi vida con ella, estoy enamorado, soy feliz, muy feliz ahora, hace mucho que no era feliz. Y entonces, esa noche entra un debate en mi persona y empiezo a decir, bueno, si yo de verdad amo a mi esposo, ¿por qué no voy a permitir que sea feliz? Si él quiere a otra persona, ¿por qué no voy a permitir que sea feliz? Y estoy orando en la noche, diciéndole a Dios, bueno, dime, Señor, o sea, si yo soy una buena persona, soy una buena mujer, amo a un hombre, ¿por qué no voy a permitir que sea feliz? ¿Quién soy yo para negarle la felicidad? ¿O de verdad quieres que luche por algo que quizás no tenga remedio? Y yo oraba, yo decía, bueno, entonces yo le hablo al Señor, yo le digo, era un jueves, era un miércoles en la noche, perdón, amanecía para jueves. Y yo le digo, ok, Señor, necesito que me hables bien. Necesito saber si quieres que luche porque esto tiene remedio o quieres que yo deje a mi esposo que sea feliz porque tú dices que quieres hijos felices y que todos merecemos ser felices. Ese era mi tonto pensamiento. Entonces me pongo y le digo, Señor, si tú necesitas que yo luche, quieres que yo luche, necesito que envíes a tu casa a tu mami, a María Santísima, que la envíes a tu casa, a esta casa que es tuya, y que me diga ya que luche. Y oré el jueves, y oré el viernes, y oré el sábado. Le dije que llegue hoy, te doy hasta el domingo. Si el domingo llega y tú no me has enviado a Mami María para que me diga que luche, pues no. Y yo no sé ni por qué pedí, bueno, no, sí sé por qué pedí esa
porque yo acababa de oír un testimonio de alguien que pidió algo muy semejante, y entonces yo pues pedí esto, y oré jueves, viernes, sábado, domingo, y no llegaba nada. Fui a misa el domingo temprano, misa de 9 de la mañana, regresé en la noche, como no recibí nada, ni nada de Mamá María, ni nada, pues yo lloraba en la noche. Estaba tan angustiada que me fui a otra vez a escuchar misa, y en la misa, estando en misa de 8 de la noche, pues yo escuché toda la misa en un mar de lágrimas. Y yo no sé si el padre me vio que yo estaba en un mar de lágrimas, y además éramos pocos en la misa, y dice el padre, voy a hacer una bendición especial, y saca al Santísimo, ya para acabar la misa, y hace una bendición y empieza a orar y decir por aquellos que sufren del corazón, y hace una bendición hermosa, ¿no? Y yo lloraba. Y alguien me toca el hombro y me dice, hermana, Dios quiere que tengas esto, y me da una imagen de María de Guadalupe, obviamente delante del Santísimo, con esa imagen de Mamá María. Me pongo a orar y le digo, Señor, con todo, vamos con todo tú y yo, como mi compañera llevó a tu madre, y te prometo que voy a ser obediente a tu voz, a tu guianza, voy a perseverar y no me voy a mover de aquí. Y me salí, y ahí empezó lo que yo llamo la verdadera lucha, porque entonces empecé con todo. Busqué un asesor espiritual, encontré a un sacerdote, padre Israel, un benedictino. Yo iba a la abadía de San Benito allá en México, en Bosque del Lago. Este padre benedictino, que también Dios de verdad lo abrace, sé que él ya está en presencia del Señor, pero donde quiera que esté, que reciba todo mi cariño y mi amor y las bendiciones. Y él me empieza a ayudar. Bueno, yo llego con él y yo le digo, padre, quiero luchar por mi matrimonio, y él me empieza a decir, no, hija, pero mire, hija, si su esposo no quiere, pues Dios respeta la libertad. Y no, padre, pero a mí en estos días que he estado en oración fuerte, el Señor me ha dicho que tengo que luchar por mi matrimonio, pero si él es feliz con otra persona, no, padre, pero es como si un hijo pide una droga y yo se la doy porque eso lo hace feliz. Yo le prohibiría, yo le quitaría, lo arrancaría de ahí. Lo que yo tengo es que orar porque esta mujer y esa relación no es bendición para mi esposo, es carne de perdición, y se están condenando los dos. Necesito que me ayude a luchar, necesito que me ayude a perdonar, necesito que me ayude y que me guíen, porque Dios me dijo que mi esposo va a volver y va a volver. Y me dijo, ay, mi hija, le dijo, es que su fe está muy elevadita. Entonces yo le digo, padre, pues de eso se trata, ser cristiano, de una fe elevada. Y me dijo, tienes razón, vamos a luchar juntos. Y empiezo, lo veo, voy a ver una vez a la semana con mis hijos, él empieza también a asesorar a mis hijos, me asesora a mí, y lo veo, platicábamos, yo le lloraba, y él me daba consejos. Me dijo que lo primero que yo tenía que hacer era revisar, empezar por mí. Vamos a empezar por usted. Deje a su esposo en manos de Dios y vamos a empezar por usted. Usted tiene que orarle y pedirle al Señor que le diga, que le ilustre, que le muestre cuáles fueron sus errores en el matrimonio por lo que se vino abajo. Yo me quedé espantada, asombrada, y no dije nada. Cuando me fui, iba muy enojada, me subí al coche, iba muy enojada, y me arranqué y dije, qué poca, no manches, ahora resulta que yo tengo la culpa de que mi esposo sea infiel. Pero en el carro
Y yendo al carro, que iba muy molesta, me acordé que yo le había prometido a Dios ser obediente. Y entonces dije, bueno, voy a ser obediente, a ver en dónde me equivoqué. Bueno, sí, yo sé que no he sido perfecta, pero tampoco como para que mi esposo me abandone. Y efectivamente él me dijo, nada justifica ni el abandono ni la infidelidad, pero pregúntale a Dios cuáles fueron sus errores. Y yo también me dijo que las verdaderas luchas se ganan delante del Santísimo. Tiene que ir usted todas las veces que pueda al Santísimo, todas las veces que pueda a misa, recibir la Eucaristía, confiésese seguido, bla, bla, bla. Entonces yo empiezo a ir al Santísimo diario y empiezo a orar porque Dios me muestre cuáles fueron mis errores. Entonces, mi profesión de maestra afortunadamente me daba oportunidad de que yo en las tardes estuviera libre para irme al Santísimo. Entonces empecé a orar, Señor, dime cuáles fueron mis errores. Oré un día, oré 2 días, oré 3 días y yo no recibía nada, ¿no? Yo llevaba mi cuaderno y apuntaba, ¿no? No, pues ciertas cosas, ¿no? Cuando yo traté mal a él, cuando no sé qué, algunas cositas, pero vaya, eran cosas cotidianas, decía yo. Estando delante del Santísimo, hincada, de repente, hermanos, con los ojos cerrados, sentí una luz. No abrí los ojos, solo sentí como una luz. Y en mi cuenta cayeron todos y cada uno de los pecados, de los errores que yo había cometido en mi matrimonio, desde mi noviazgo. Las veces que yo no le di a mi esposo el lugar de varón de casa, las veces que le quité también su lugar de cabeza de familia, las veces que fui soberbia con él, que fui soberbia en general, muy soberbia. Esta creencia de que yo tenía una relación con Cristo, donde realmente no había dado con mi vida verdadero testimonio. Las veces que yo le negué mi cuerpo a mi esposo, las veces que le falté con simplezas o quizá no tan simplezas, con críticas. En fin, todas las veces que no fui humilde, todas las veces que yo me debía haber sometido y no me sometí. Fue el segundo día más feo. Ya les conté el primero. Este fue terrible porque me di cuenta de que en realidad había pensado que yo tenía una relación con mi Señor y que nada había estado más lejos que eso. Y que todo eso había llevado a que yo no hubiera sido la esposa que mi Dios necesitaba que fuera para que mi matrimonio no colapsara. Me arrodillé, le rogué a Dios, solo dame una oportunidad, Señor, para arreglar todo. Dios me revela ahí, pues, todas estas fallas y empiezo a trabajar en ellas. Esto, pues, ha de haber sido un lapso en un mes más o menos que yo pasa todo esto. Había adelgazado yo 10 kilos en 17 días. Siempre digo que fue lo único bueno que me dejó esto. Y bueno, pues empiezo a hacer todo lo que el Padre me dice, todas esas visitas al Santísimo, la Eucaristía todos los días, a orar con intensidad, rosario todos los días, rosario de liberación por mi esposa, por esta persona, por la tercera persona. Mis hijos se sumaban a esta lucha. Bendito sea el Señor que encontré un Santísimo que estaba expuesto a las 24 horas y yo llegaba a despertarme en ciertas madrugadas con mucha angustia y tenía que salir a hincarme ahí al Santísimo. Mi hijo, que la verdad también fue tocado por el Señor, llegaba a escuchar que yo iba a salir y él
se ponía unos pants y me acompañaba para que no fuera sola. Se hincaba un ratito, luego se dormía y me dejaba orando a mí. En fin. Esta batalla se convierte en una transformación en mi vida, en total. Empecé a dejar de reclamar a mi esposo, porque bueno, estoy contándoles esta parte, pero no les cuento aquella parte donde yo le seguía reclamando, le exigía cosas, en fin, hubo más pleitos. Entonces empecé a callarme, empecé a tratar a mi esposo, empecé a tratarlo con el perdón que Dios me pedía. Empecé a orar por la tercera persona, cosa que me dolía al principio mucho, les soy honesta, cuando el padre me dijo, tiene que orar por esta mujer. Usted tiene que ser más inteligente que el enemigo. Y si usted ora por esta persona, usted está atándole las manos al enemigo y pídale al Señor que bendiga a esta persona, porque si Dios escucha su oración, el Señor va a obrar para alejar a esta persona de su esposo, porque esa persona no es bendición para, su esposo no es bendición para esta persona, así que pida bendición para ella. Y yo decía, ¿por qué soy yo la que tengo que orar y pedir por ella si ella es la que me está haciendo daño? Pero había prometido ser obediente y yo obedecí y empecé a orar por ella. Al principio con mucha molestia, con enojo, me sometí a Dios, y me di cuenta cómo trabaja el Señor. Y yo les estoy contando, claro, pasaron meses donde yo empecé a sentir incluso compasión por ella. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a hacer de sus hijos? Dios mío, ¿qué cuentas va a entregarle al Señor? Empecé a sentir hasta cierta compasión por ella. Mi esposo tenía, pues, situaciones muy cañonas, fuertes con la familia, o sea, pues, él quería que yo le firmara un divorcio, me pedía el divorcio, yo, pues, al principio peleábamos cuando él me lo pedía, después empecé a actuar con esa calma y la sabiduría que Dios me iba dotando, y empecé a darle largas y decirle, mira, ¿sabes qué? Sí, no hay problema, pero espéranos a que mis hijos estén fuertes, bien, a mí también, para que esto no colapse más a la familia, ni se hieran más corazones. Luego, cuando él decía, ya los veo bien, necesitamos tramitar el divorcio, pues yo le decía, yo me armé de valor y le dije, no voy a firmar nada en lo que Dios no esté de acuerdo. Dice la palabra que Dios odia el divorcio y a quien lo promueve. ¿Quieres hacer el divorcio tú? Hazlo. Hazlo como sea. Yo no voy a firmar nada. Resuélvelo tú como tú quieras, pero a mí no me hagas partícipe. Y si así quedo divorciada, ni modo, pero será cuestión tuya, no mía. Y me angustiaba al principio, claro que sí. Yo sentía angustia cuando él me lo pedía, pero ahí estaba la voz de Dios. El divorcio tiene el poder que cada uno le quiera dar, y nada más. Tranquila. Yo decía, bueno, pues si me divorcio total, la verdad está en el cielo, estoy casada por la iglesia y el sacramento tiene poder. Y como eso, hermanos, pasaron muchas cosas fuertes, 3 años de lucha, 3 años y 3 meses, donde había muchas subidas y bajadas, donde mi esposo tenía eventos de mucho enojo conmigo, de mucha rabia, donde daba muestras de que era súper feliz y daba muestras de que era sumamente infeliz. Y para ejemplificar un poco esto, en este tiempo encuentro dos personitas que se suman, que también quieren luchar por sus matrimonios, y nos quedamos de ver en un congreso que hubo en la Arena México, y cuando yo las vi, yo dije, ay caramba, estas sí que están pegadísimas, pobrecitas. Ellas me comentan que lo mismo pensaron, ay pobrecita, mira qué mal se ve. Bueno, de esta manera es que imagínense este tiempo como el desgaste, ¿no?
el desgaste tan fuerte. Estas personitas nos sumamos 3 y luego éramos 5 y luego éramos 10 y esto empieza a crecer entre muchos que estamos luchando por nuestros matrimonios. Les decía yo que mi esposo pues tiene momentos muy tremendos, de mucha molestia, de cosas muy fuertes, muy hirientes, muy feas, y otras donde daba muestra que no estaba feliz. Muchas luces de Dios, el Señor me dejó ver algunas luces, por ejemplo, pues mi esposo siempre me decía, yo te advierto, voy a ver a los muchachos a la casa solo por ellos, no por ti, para mí tú eres solo la madre de mis hijos. Y pues una vez él iba todas las noches a verlo, yo le ofrecía de cenar, ya saben, yo en la cena, agua bendita, sal exorcizada, aceite exorcizado, rezaba el rosario antes de que él llegaba a casa, yo le servía su cena toda sacramentada, y me decía esto, que él solo iba, una vez me habla por teléfono, porque me hablaba por teléfono para decirme ya voy para allá. Yo le dije, ¿sabes qué? Te dejo tu cena en el micro porque yo voy a salir. Y me dijo, ¿cómo? ¿A dónde? No, pues tengo un compromiso. Me dijo, no, entonces nos vemos mañana. Pero ¿cómo? O sea, me quedé pensando, oh Dios, no que venía a ver a los muchachos, porque los muchachos iban a estar en casa. Y yo no voy a estar, y entonces dice, no, mejor nos vemos mañana. Entonces, fueron pequeños detallitos en donde yo me daba cuenta que Dios trabajaba. Pero pues hubo, les decía yo, momentos muy fuertes y muy desagradables. Y bueno, pues hay un evento, mi esposo se queda sin trabajo. El Señor me había dicho a mí que nos iba a quitar todo por lo que nosotros nos habíamos ensoberbecido, por lo que habíamos hecho gala de lo que teníamos, y Él le quita el trabajo a mi esposo, se queda sin trabajo. Y pues empezamos vendiendo un coche, luego vendiendo otro, porque había 5 coches en casa, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego ya no pudimos pagar la casa, y me quedé sin casa, fuimos a rentar una casa, y nos dejó pues con lo mínimo indispensable. Fue muy fuerte, porque entonces yo seguía trabajando de maestra, yo empecé a sostener el hogar con muchos trabajos, pero Dios nunca me dejó. Yo al Señor le dije, Señor, si mi esposo ahora no está, yo quiero decirte que ahora tú eres mi esposo, eres el padre de mis hijos, el proveedor de este hogar, mientras mi esposo se recupera, y nunca me faltó nada, con algunas o muchas cosas precarias. Mis hijos perdieron su escuela también, tuvieron que empezar de cero la preparatoria, y fue un momento fuerte para todos, pero de verdad, si hubieran visto a estos muchachos empezar en una prepa abierta cuando ellos ya estaban por terminar, pues con nada le pago al Señor la muestra de solidaridad de mis hijos. Y pues nos despojó de todos, y mi esposo ahora era el que iba a casa y me llegaba a pedir incluso 10 pesos para el camión. Pues nos quitó todo. Había un sacerdote que precisamente cuando 3 años antes, o varios años antes, bueno, no, pero ya yo en lucha, había justo el que fuimos a ver a la Arena México, un sacerdote conocido porque obraba milagros. Entonces fuimos a ese congreso del canal ESNE aquí en México, y estaba ese padre ahí, y yo lo escuché y vi cómo daba testimonio pues de milagros que Dios había hecho a través de él, y yo pues voy y lo busco, voy y busco al padre, el padre me recibe,
de manera providencial también, porque de verdad, de manera increíble, el padre escuché que estaba justo el día que yo fui, cuando casi nunca está, y bueno, ¿para qué les hago el cuento? El padre me recibe, le cuento, él me toca el hombro y me dice, su esposo viene en camino, va a pasar tiempo, va a haber baches, el camino es largo, es ruidoso, es sinuoso, con curvas peligrosas, pero va a regresar. Y yo me salgo feliz, pero de esto le estoy contando que yo tenía apenas 3 meses de lucha. Yo hacía como que mi esposo va a regresar el mes que entra. El camino largo es el mes que entra. Ah, no, quizá 2 meses, 3, pero no más. Y bueno, ese mismo padre, unos años después, da viene a México y va a dar un retiro pequeño. Y yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Este padre obra milagros. Ven, hay que ir a verlo para que consigas trabajo. Pero mi intención no era esa. En realidad yo quería que él fuera para que orara por nuestro matrimonio. Y entonces vamos a ese retiro y se hace una fila para que el padre ore por cada uno de nosotros. Y yo se forma mi esposo, y cuando llegamos delante del padre, yo le digo, Padre Guadalupe, buenas tardes, él es mi esposo, él es el que se fue de casa, él es el que tiene una relación fuera del matrimonio, bla, 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 bla. El padre ora por nosotros, nos bendice, y le dice a él, bendice también, le digo también, está buscando trabajo, le dice, vas a encontrar trabajo, y y ya, nos vamos, ¿no? Saliendo de ese retiro, mi esposo empieza a sentirse mal. Y empieza con un dolor, y con un dolor, y con un dolor. Y en la noche va al hospital y lo inyectan y pasa. Y al otro día se vuelve a sentir muy mal, muy mal, muy mal. Pero déjeme decirle que cuando salimos del retiro, en el camino, sale una persona de un arbusto y le dice a mi esposo, lo maldice. Yo me impresioné muchísimo, yo cancelé en el nombre de Jesús esto y nos vamos. Y le digo, se siente mal al otro día, muy mal, entonces me hablan por teléfono y me dicen que está internado en el Seguro Social. Llego al Seguro Social y me dan sus cosas, bueno, paso a verlo, y él estaba doblado del dolor, doblado, y me agarraba la mano y me decía, por favor, Clau, perdóname todo lo que te he hecho, te lo pido, perdóname, he sido muy malo, perdóname. Yo le decía, sí, no te preocupes, desde hace mucho te perdoné, por favor, me decía, sal, te lo ruego, sal, y pides que me pongan algo, ya no aguanto, este dolor me está matando. Entonces yo salía y me quedaba fuera de la habitación, y yo decía, por favor, Señor, que le duela más, que se siga arrepintiendo. Entraba y le decía, ya va a venir alguien, tranquilo. Y él me seguía pidiendo perdón, por favor, corre por alguien. Y yo salía y decía, por favor, Diosito, síguelo tocando de esta manera. Pero ya me había dicho el doctor que ya le habían puesto algo que teníamos que esperar. No crean que fui tan mala. Y volví a entrar y dice, sí, dice el doctor que ahorita viene, pero vas a estar bien. Y él seguía pidiéndome perdón. Total, el diagnóstico es que lo tienen que operar de emergencia. Me dan todas sus cosas, se lo llevan a él y me dan su teléfono celular. Y en el teléfono celular yo lo tomé y empecé a ver y decir, ¿lo veo o no lo veo? No. Dios te ha prohibido, te ha dicho que tú no debes de buscar, que solo lo que Él quiere que sepas es lo que vas a saber, tú no tienes que buscar. Pero aquí puedo enterarme de muchas cosas, ¿no? No, pero yo prometí ser obediente. Y pues, hermanos, ¿qué creen? ¿Que lo vi o que no lo vi? Yo había prometido ser obediente. ¿Que lo vi o que no lo vi? Pues lo vi. Y me puse a revisar el celular de mi esposo
todos los mensajes, más de 1000 mensajes, muchos, no sé cuántos eran, toda la noche, toda la historia, desde el inicio hasta ese momento de la relación de mi esposo con esta persona. Me enteré de cosas muy dolorosas, muy feas, muy fuertes para la familia, y borrando cada uno. O sea, lo leía, lo borraba, lo leía, lo borraba, lo leía, lo borraba. Toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, justo cuando se despierta mi esposo, yo borraba el último mensaje. Pero él me vio con el mensaje, con el celular en la mano, y me dice, ya leíste. Y solo me le quedé viendo y me dijo, ¿por qué? Todo lo que hay ahí, me dijo, es basura. Ahora se te va a hacer más difícil perdonarme. Eso me dijo mi esposo. Y yo le dije, perdonado siempre has estado. Y bueno, pues yo me tenía que ir a trabajar. Mi cuñada fue, me relevó del cuidado. Me fui, lo bañé a mi esposo, lo dejé bien, me fui a trabajar. Pero pues en el trabajo yo estaba en un mar de lágrimas. Gracias a Dios fue un día toda la tarde la tuve libre, desde las 11, desde el recreo de mis alumnos hasta la salida no tuve nada. Y yo me fui a las gradas del colegio donde trabajaba y yo estaba llorando y yo le decía, Dios mío, te fallé. O sea, sí, me dolía mucho todo lo que había leído, pero más me dolía lo que había desobedecido. Realmente me dolía más eso porque honestamente decía, Dios, creo que ya tengo una relación buena contigo y te volví a fallar. O sea, me dolía, sentía, y lloraba y lloraba y yo le decía, por favor, dime algo que me consuele, dime que me perdonas, dime que vas a pasar por alto esto, que esto no va a entorpecer el trabajo que has hecho conmigo, te lo ruego, por favor, dime. Mándame algo que me haga sentir mejor porque estoy desesperada porque te desobedecí. Y miren, en eso levanto los ojos y veo que viene hacia mí el capellán de la escuela, sacerdote, padre Pale, padre Francisco Pale, al cual también le debo muchísimo, muchísimo. Me ayudó, fue otro que me dijo lucha y estuvo conmigo también, junto con el padre Israel, pero bueno, ya después fue más el padre Pale. Le mando un abrazo muy grande al padre. Y él sabía de toda la lucha. Lo veo venir. Era un día que él no tenía que estar en la escuela y mucho menos ir a las gradas a buscarme. Llega y me dice, Claudia, le quiero pedir un favor. Y yo levanto los ojos y me dice, ¿qué tiene? Y yo le dije, es que yo le quiero pedir otro favor. Y le cuento todo lo que leí, todo lo que pasó, todo le cuento, todos los mensajes, o sea, los mensajes más fuertes, todo. Y le dije, le fallé a Dios. Y me dijo, ocúpelo para bien. Ocúpelo para bien. Dígale, Señor, te fallé, pero lo voy a ocupar para bien. Y ocúpelo para perdonar todo lo que ha hecho su esposo. Que esto sirva para que el día que su esposo regrese ya no haya nada escondido, nada. Todo va a quedar ya perdonado, todo va a quedar sanado en su corazón y el enemigo no va a poder hacer nada con ninguna noticia ya, con ninguna información. Entonces, pues digo, sí tiene razón y bueno, pues empiezo a trabajar también y perdonar, pidiéndole a Dios que me ayude a perdonar y perdonar a mi esposo, perdonarme a mí por todos mis fallos. Quiero comentarles que en medio de toda esta lucha, bueno, yo les he contado de estos padres a los que pues Dios me acercó, oré mucho porque Dios me pusiera a las personas, pero también quiero comentarles que encontré sacerdotes que obviamente no comulgaban con lo que yo estaba haciendo. Sacerdotes, hubo una vez un sacerdote que me dijo, mejor vaya a atender a su familia y a freír frijoles y déjese de estar con esto. Hubo otro que me dijo, usted está bonita, todavía está joven, consígase a alguien y mande a su esposo con su mamá.
con otras palabras. Obviamente, mucha gente que me decía, tú estás loca, estás obsesionada, ¿para qué oras? Ya déjalo, esto no tiene remedio. Encontré más de esta parte donde te tachaban de estás mal, obsesionada, loca, mírate, que de esta parte que te habla de la lucha y de que tú tienes que permanecer con el Señor. Y así se fueron estos 3 años. Yo oraba mucho por todo mi alrededor, por mi familia política también, porque ellos volvieran a buscar la forma de acercarse a mí, de acercarse. Miren, bendito sea el Señor. Dios hasta en eso fue bueno, porque fueron los 15 años de mi hija, y de la más chica, y entonces toda la familia se acostumbraba como a manera de tradición, iba a cantarles en la madrugada las mañanitas a las quinceañeras. Entonces mi familia política llega a cantarle a las mañanitas. Eso fue más o menos como un año después de que mi esposo había salido de casa. Y llegan a cantar las mañanitas, y era la primera vez que yo los veía desde que mi esposo se había ido, era el primer contacto que yo tenía con ellos. Y entonces, pues, ya le canté las mañanitas, yo los recibo gustosa y demás. Le digo a mi esposo, acostumbrábamos después, pues, compartir algo. Le digo a mi esposo, faltan refrescos, a las 6 de la mañana, vete por unos refrescos. Se va por los refrescos, y yo les digo a mi familia política, bueno, ahora sí, quiero decirles que les agradezco mucho que hayan venido, pero les quiero preguntar, ¿dónde han estado todo este tiempo que los hemos necesitado profundamente? Se quedaron de hacer esto, y me dijeron, no, pues es que hemos respetado. No, eso no es respetar. Yo hubiera querido que me buscaran y me dijeran, por lo menos, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer por ustedes? No los vamos a meter, porque no les estaba pidiendo que se metieran, pero sí que por lo menos supieran de nosotros. No sabían si comíamos, no comíamos, si estábamos bien, si no. Y bueno, me pidieron perdón, nos abrazamos todos. Mi suegra me pidió perdón, me dijo, quiero sumarme contigo a la lucha, quiero estar luchando contigo por tu matrimonio. Entendí que tienes razón. Y bueno, la relación con mi familia política se repuso. El sacerdote ya me había dicho, búscalos, tú tienes que ocupar ese lugar que te corresponde. Ellos me volvieron a invitar a las reuniones que hacían, y aunque mi esposo no quería, yo iba a las reuniones de familiares porque yo era parte de la familia. Y en fin, y así pasó el tiempo, los 3 años que les digo, los 3 meses, 3 años, 3 meses, llegó mi esposo un día y me dijo, Clau, te vengo a decir que ya me voy a casar. Ya fui a pedir la mano de esta persona, ya me voy a casar. Yo sé que pues, no te gusta la noticia, porque tú me has hablado, yo ya le había hablado de lucha, yo le había dicho, estoy luchando por mi matrimonio. Sé que no te va a gustar, pero pues ya lo decidimos, ya fui a pedir la mano de esta persona, pues ya me voy a casar. Obviamente voy a venir menos a casa, voy a estar hablando menos por teléfono, pues para que sepas, no sé qué. Y yo le dije, sí, pues si te vas a casar, ¿qué le puedo hacer? Hazlo. Y vete, porque entre más rápido te cases, más rápido vas a estar de regreso. Me regreso y me hinco. Y le digo al Señor, no, Señor, no me has tenido orando 3 años porque mi matrimonio se restaure y ahora me digas que se va a casar. Pero si yo tengo que pasar por este cáliz, que se haga tu voluntad y no la mía. Solo dame la fuerza para aguantar. No sé cómo, no sé cuándo, pero yo sé que tú me vas a obrar el milagro, porque la fe nunca es avergonzada y no me vas a avergonzar. Y pues sí, hermanos, eso fue un día fuerte, tremendo, pero justo a los 10 días de que mi esposo me anunció que se iba a casar, me habla por teléfono y me dice, Clau, quiero regresar a la casa, quiero que me perdones, ¿cómo puedo hacer para regresar a la casa? Y yo le dije, no tienes que hacer nada, avísame
y vamos por ti a recoger tus cosas, porque nuestra casa siempre ha sido la tuya y vamos a estar muy felices de tenerte de regreso. Y yo recuerdo que esa llamada yo la recibí estando en la escuela donde trabajaba y yo salí corriendo por todo el patio, gritando, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es inmensamente fiel. Voy a cumplir 12 años de restaurada, en que Dios obró el milagro en el matrimonio de esta servidora y del que está aquí a mi lado.